Eh, yo ingresé a Cormu el año, a principio del año 71. Yo tenía mi oficina particular de arquitecto, había trabajado en el Ministerio de Obras Públicas un tiempo, pero en la Cormu nunca. Y Yolanda Schwartz, que era como la encargada general del proyecto del Parque O'Higgins, me invitó a que me incorporara a la Cormu. Y después ella misma me trasladó, pidió que me trasladara al parque. Era asesora de Salvador Allende directa, la Yolanda Schwartz. Entonces yo ingresé como en marzo o febrero del 71 a Cormu, dejando mi oficina privada. Y trabajaba en el departamento técnico. Raúl Bulnes Calderón, me arquitecto, y ingresé como simple arquitecto del departamento técnico, como uno más de todos los que estaba. Estuve a cargo del proyecto de Torres, que estábamos haciendo la remodelación San Borja, todo eso. Entonces estaba haciendo una torre típica, estaba trabajando en eso y en otro proyecto, cuando me llamaron para que me incorporara al Parque O'Higgins, que ya habían hecho el anteproyecto. En ese anteproyecto participaron compañeros cubanos, un arquitecto cubano, Antonio Quintana, muy destacado arquitecto, que había hecho el Parque Lenin en La Habana, y Ricardo Berrayarza, que era un hombre experto en plantas, en un tipo de gran sensibilidad también. Ellos dos trabajaron en el anteproyecto, estuvieron hasta ese periodo en que yo no estuve, y después los conocí mucho porque vinieron varias veces y nos hicimos muy amigos porque siguieron la obra de cerca, vinieron en 2 o 3 ocasiones y nos hicimos bastante amigos con él. Tanto que después del golpe, Antonio Quintana me hizo llegar una invitación de que quería, pues yo tenía bastantes problemas, si nos queríamos ir a Cuba a trabajar. Eso, cosa que no lo hice, yo quería quedarme acá, o sea, y necesitaba quedarme acá. Mis padres ya estaban viejos, yo era el único, mi hermana ya la habían echado del país, entonces tenía problemas, quería quedarme. Y cuando ingresé, ¿por qué me llamó Yolanda Schwartz? Con ella yo había sido ayudante de ella en la escuela y después tuvimos oficinas juntos. Entonces sabía que yo tenía súper experiencia Yo era bastante joven, pero había trabajado en una oficina muy grande en que hacíamos muchas cosas y tenía experiencia en construir y proyectar, las dos cosas. Y el que estaba a cargo del proyecto era Calico Marner. Calico Marner era un destacado arquitecto, estaba iniciando el paisajismo en Chile, que no existía como escuela todavía. Y él formó la de la Chile en ese tiempo. Era la única escuela universitaria de paisajismo. Y trabajamos con alumnos de esa escuela. Pero ¿por qué no? Calico era experto en proyectos de paisaje. Pero yo trabajaba con él, era ayudante de él en la escuela. Y él era un gran visionario de la arquitectura, pero sabía que la parte construcción y ejecución tenía confianza en Yolanda en que yo iba a estar bien ahí. Entonces me incorporó como ella le pidió a Miguel Launer y a Jorge Wong, que eran los encargados de Cormu, que me nombrara jefe de proyecto primero, jefe de proyecto de Calico Marne y yo jefe de taller, encargado no solo de la parte de diseño, sino que también la relación con ejecución directa. Porque la obra Parque O'Higgins, a diferencia de la UNTAC, las dos obras más emblemáticas del gobierno Allende, una se hizo con la empresa privada, muy bien manejada por Miguel Laune, que fue el que manejó ese asunto. Y la nuestra fue una experiencia nueva de iniciar la etapa de hacer las cosas directamente.
Y yo me comprometí a sacar eso adelante. Llevé mucha gente con mucha experiencia de obra, con que yo conocía afuera. O sea, no fue una aventura al azar, lo hicimos muy bien. Y, hubo un presupuesto que hicimos primero con empresas para hacer todas las obras del parque. En el periodo que estábamos haciendo el proyecto, y nosotros construimos a mucho menos costo. Siempre dicen que el Estado es ineficiente, que le sale más caro. Nosotros fuimos súper eficientes. Y además se dio una condición muy especial, que el equipo que formamos de diseño, habían arquitectos, paisajistas, especialistas en agrícola y un ingeniero. Y ese equipo era, fuera de multidisciplinario, también era no todos era gente de la Unidad Popular, digamos. Había de todo, pero todos se comprometieron porque lo interesante del trabajo y por la manera, la manera en que se trabajó, se fueron metiendo en la obra con mucho cariño, y la masa entera de gente que teníamos ahí se comprometió con la obra muy bien. Y los obreros también. Los obreros eran gente, teníamos muy buenos jefes de obra y se movía muy bien y todo. Entonces, fue un trabajo muy excepcional y muy distinto todo lo que se hizo, pues se hacían obras de paisajismo, de construcción. Trabajamos con el Cuerpo Militar del Trabajo, que fue muy aportativo también. Habían militares buenos y comprometidos también con el trabajo. No era una idea política, era hacer una remodelación de un área verde, que es un hecho súper importante. Y los alumnos que usamos, nosotros con Carlos Marner hacíamos clases en la Chile de Arquitectura y Paisajismo, que estaba en Cerrillo, las dos escuelas. Y llevamos alumnos en práctica de paisajismo y de arquitectura, o sea, y todos se comprometieron, y no hubo nunca una selección política, como decían que había nada que ver. Nosotros, los que eran talentosos y que se querían, esos llegaron todos al parque, de todos los colores políticos. En general, todos se comprometieron igual y trabajaron igual. No hubo, y nunca hubo discriminación de ningún tipo, ni persecución política. Por ejemplo, cuando habían actos y cosas de la Unidad Popular, nadie se le obligaba a ir a una concentración que no fuera, si no era un problema de ellos. Y se manejó muy bien esto, y yo creo que fue ejemplar el trabajo ahí del parque en ese sentido. Y todos se comprometieron. Era una época distinta en que había la idea de que se estaba haciendo un bien social, que no era un bien comercial, digamos, era un bien para beneficio de mucha gente. Entonces, eso incentivaba, y nunca se trabajó con los horarios que tienen los ministerios. En ese tiempo los ministerios trabajaban como de 8 a 4 y media o 5 más. Nosotros trabajábamos de 8 a 8. Y a veces mucho más. Nos quedábamos de repente, cuando había que entregar plano, pues estábamos contra el tiempo, nos quedábamos en la noche trabajando. Nunca se cobró sobre tiempo, nunca se hizo eso. Y en eso todos respondieron. O sea, había un espíritu distinto. O sea, en general la gente tiene la idea, y tenía idea que las oficinas públicas eran de poco trabajo. Y era verdad que algunas eran así, pero no fue así durante el periodo de los 1000 días. Por ejemplo, a mí me consta, el Ministerio de Obras Públicas, con que conocía gente, trabajó de otra manera, y la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, que era el Ministerio de la Vivienda, completamente
igual el departamento técnico, todas las obras que hizo Cormu fueron con ese espíritu, con un espíritu nuevo, que era bonito lo que se estaba haciendo y era en beneficio de mucha gente y no de grupos. Y eso creo que fortaleció el proceso. Y poco a poco, avanzando el tiempo, la obra se inauguró hace 51 años, el Parque O'Higgins. Estuvimos construyendo. Yo entré, como les dije, en el año 71, como abril, al Parque O'Higgins, abril o mayo, y ya en septiembre estábamos construyendo de ese año. O sea, hicimos todos los proyectos en un periodo cortísimo y en un lugar, y algunos sobre la marcha. Entonces, en el año 72, un año y tanto después, que todos nos habían dicho que no lo íbamos a terminar ni en 2 años las cosas, las terminamos en un año y tanto. Estaba todo terminado el pueblito. Construimos 14.000 metros cuadrados. Una cantidad de metros tan grande casi como lo que se construyó en la UNTAD, que también fue en un periodo corto, pero nosotros partimos mucho después, y lo terminamos en el 72, estaba inaugurado el parque. Quedaban pequeñas cosas por hacer, pero lo grueso estaba hecho. No estaba el estadio techado, eso no era el MOP, eso se techó mucho después, el Movistar Arena. En ese tiempo estaba de obra gruesa, nosotros lo usábamos para jugar fútbol. De hecho, estaba vacía. Entonces, por eso digo, fue un proceso. Y ¿qué era lo interesante que tenía el proyecto del Parque O'Higgins? Que fuera de las áreas verdes, que era recuperar, son como una cantidad de hectáreas, como 80 hectáreas tiene el Parque O'Higgins, que estaban abandonadas. Entregar esa área verde, terminada en ese tiempo, totalmente equipada. Y los restaurantes y el pueblito era un proyecto muy interesante, porque tenía una cocina central muy grande que estaba debajo del talud ese que estaba haciendo, que abastecía los pequeños restaurantes que había, los 16 o 18 restaurantes, no me acuerdo bien cuántos eran, y estaban abastecidos por esta cocina central. Entonces tenían pequeñas cocinas, pero todo eso era una fábrica de cocina. Con esa cocina, más la de la UNTER, se podía dar almuerzo a todos los organismos públicos, al Ministerio de las Públicas, a la Cormu y al cordón industrial si se hubiera alcanzado a terminar, porque eran 2 super cocinas muy bien manejadas. Y las manejó un experto en cocina, que era Salvador Morera, un español refugiado que era dueño del Che Sanri, de un restaurante privado. Pero lo conocimos a él y él manejó el casino de la UNTA y el Parque O'Higgins. Y a precios muy baratos, no a pérdida, pero no era negocio, era para los universitarios, para la gente, para todo el mundo tuviera acceso a cosas que nunca tuvo, a un precio realmente muy barato. Entonces, era un proyecto interesante desde el punto de vista social, en ese sentido también. Y el jefe de la oficina de Parque y Recreación era Pedro Soto hasta ese periodo. Pero como empezó a funcionar el parque, yo pasé a ser el jefe de oficina de Parque y Recreación y me tuve que ir al cerro, estábamos de oficina en el Cerro San Cristóbal, y Pedro Soto, que era el jefe, se quedó administrando el parque. Y seguíamos con obras en las dos partes y teníamos a cargo el Cerro San Cristóbal, hicimos las piscinas. Tupahue ya estaba hecho, pues se hizo la nueva, donde Pinochet después hizo Chacarilla. Tenía otro nombre en ese tiempo, pero en ese lugar lo hizo Calico Marner el proyecto de un estanque de agua, hicimos un balneario gigante popular.
se hicieron, y muchas otras cosas se hicieron en esa época en el parque, balnearios populares en distintas partes, nos sumamos al proyecto de balnearios populares, nosotros hicimos en el sur, hicimos en Ovalle, rescatamos una piscina abandonada que había la oficina de Parque y Recreación, el Parque Manuel Rodríguez en Tiltil, o sea, tuvimos un montón de obras en ese sentido. O sea, y todo eso se acabó abruptamente el 11 de septiembre, desgraciadamente.